primero que todo, de parte de Huawei Technologies, quiero agradecer por la invitación que nos han hecho para participar de este congreso. Desde luego es especial, para mí un honor estar enfrente de este público, que normalmente no es el público que manejamos en nuestra empresa, que es una empresa de telecomunicaciones, pero que desde luego representa un reto en lo personal para poderle transmitir a ustedes, aunque sea un granito de arena, sobre cómo las telecomunicaciones, cómo la tecnología puede colaborar con la ciudadanía, con las ciudades seguras, dando diferentes tendencias y diferentes partes dentro de todo lo que tiene que ver la seguridad pública. Quizás muchos de ustedes no han escuchado qué es Huawei Technologies, de pronto para hacer un pequeño marco y que sepan cuál es la compañía que se para el día de hoy a darles esta conferencia. Huawei es una compañía de origen chino, es fabricante y proveedora de servicios y equipos de telecomunicaciones, nosotros llamamos de extremo a extremo, es decir, desde los terminales, los celulares, pasando por las redes de infraestructura y llegando finalmente a lo que hoy día se conoce como la red o como la nube que estaría en Internet. Quizás algunos relacionan el símbolo básicamente que ustedes ven acá en patrocinios que se han hecho en equipos como de la capital en Santa Fe. Incluso un embajador de marca que nosotros tenemos es James Rodríguez, que está jugando en este momento contra Argentina, que también hace parte como embajador de nuestra marca. Bueno, entremos en materia. Hablábamos que el tema que tocamos es sobre las ciudades del futuro, cómo esas ciudades del futuro ven la seguridad. Y para enmarcar una ciudad del futuro hablamos sobre un concepto que se está volviendo muy común en los últimos años, que son las ciudades inteligentes. ¿Qué es una ciudad inteligente? Si bien es un concepto muy amplio, una ciudad inteligente lo que busca básicamente es tomar y poner las tecnologías de la información y las comunicaciones y ponerlas al servicio de los ciudadanos y de todos los entes que actúan dentro de la ciudad para hacer la vida más sencilla, para lograr que exista felicidad en la ciudad. Para enmarcar un poquito lo que vamos a hablar, quería comparar la ciudad inteligente con el cuerpo humano. Funcionan de la misma manera. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? Nosotros obtenemos información a través de nuestros sentidos, del olfato, de la vista, del gusto, del tacto. Información que es llevada al cerebro a través de las terminaciones nerviosas del sistema nervioso. Finalmente llega al cerebro, donde esa información se almacena, se procesa y se toman acciones a través del cuerpo, del habla, de las extremidades, etc. Análogamente, en las ciudades inteligentes también tenemos esos sentidos que no son más que los sensores, los radares, las cámaras, etcétera, etcétera, que es la información con la cual la ciudad puede captar la información de los diferentes puntos de su ciudad. Esa información tiene que ser llevada a un cerebro. La forma de llevar la información es a través de las redes de fibra óptica o redes móviles. Hoy día está muy de moda las redes de 4G, redes inalámbricas, que son utilizadas para llevar esa información captada por los sensores, por las entradas a nuestra ciudad, al cerebro. El cerebro, que no es más que los centros de datos, donde nosotros guardamos toda la información, donde procesamos esa información y desde donde, por supuesto, se toman las decisiones para esa ciudad inteligente. Marcados en el concepto de una ciudad inteligente, llegar a lograrla, lo primero es lograr una ciudad que sea segura. La seguridad es de lo más importante. Una ciudad que no es segura hace que las personas no quieran vivir allá. Si la ciudad no es segura, no existe prosperidad para poder tratar de progresar dentro de la misma ciudad, no hay inversión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la seguridad es uno de los factores más importantes de la ciudad y es exactamente sobre el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Hemos titulado a la presentación Ciudades Seguras, Nuevas Tecnologías, Retos y Tendencias. Empecemos. En la actualidad, como ciudadanos nos enfrentamos a diferentes riesgos en la seguridad pública, riesgos que en muchos casos son difíciles de prevenir, en muchos casos se vuelven muy complejos para poderlos solucionar, en muchos casos son desastres bastante importantes y tenemos, digamos, 4 tipos de desastres que queríamos mostrar allá. Primero, la seguridad en la sociedad, donde existe el crimen, la violencia, ataques terroristas, etcétera, etcétera. Desastres que se dan por accidentes
temas de accidentes de tráfico, accidentes de otro estilo, en donde generan problemática dentro de la ciudad, problemas también de salud pública, para controlarlos con enfermedades como históricamente el SARS, ébola, etc. Y algo que se vuelve difícil de controlar, los desastres naturales, en donde dependiendo también de la ciudad existen terremotos, desastres marítimos, temas de tifón, tsunami, etc. Hay algo que tienen en común estos amenazas de la seguridad pública, y es precisamente que tienen tres características comunes. Lo primero, son inesperados. Lograr prevenirlos no es tan fácil. Es importante lograr tener alarmas tempranas para tratar de hacerlo, pero entonces lo primero a atacar es lo inesperado, que son estos eventos. Segundo, que son complejos. Son situaciones donde básicamente se combinan varias entidades como la policía, de pronto los bomberos, la salud pública, etcétera, que tienen que estar coordinados para solucionar ese tipo de amenazas. Y finalmente son devastadores en el caso de los desastres naturales, en donde hay daños a las vías, hay daño a toda la propiedad de la ciudadanía. Esas amenazas generan, por supuesto, unos retos, y vamos a hablar de los retos, que son importantes para todas las entidades que deben atender a las ciudades. Primero, y vamos a dividir esos retos en tres: antes de que ocurra el incidente, durante el incidente y después del incidente. Un ejemplo es básicamente antes del incidente, qué retos se han encontrado. El año pasado, en la celebración del 31 de diciembre en Shanghái, básicamente había una celebración, mucha gente se encontraba en el mismo lugar, dieron noticias sobre que habían unos bonos en dólares, la gente como loca tratando de subir, de bajar, y hubo una estampida. Esta estampida resultó 36 muertos, 49 heridos. Y básicamente lo que vemos acá es que no hubo una planeación correcta de la cantidad de personal que debía estar para colaborar, para poder enfocar a la gente que se permanecieran en su lugar, y terminan ocurriendo ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir? Que no se tenían alarmas tempranas para poder llegar a prevenir ese accidente. El segundo, durante el incidente, podemos tomar un ejemplo. El ejemplo básicamente del ataque que hubo en enero en Francia a Charlie Hebdo. De acuerdo a las declaraciones que tuvo el jefe de bomberos cuando estaban los oficiales en campo, decían que era un caos, no sabían qué era lo que estaba ocurriendo, dónde estaba la información, quién se encontraba a cargo. Lo que quiere decir es que en ese momento no había cómo coordinar a todas esas entidades que estaban interactuando con el evento, ni cómo hacer que estuvieran de manera convergente con la misma información. Finalmente, luego del incidente, cuando ya han ocurrido, aquí hay un ejemplo de un criminal en China llamado Zhou Kehua, que ha asesinado a 10 personas en más de 8 años, ha hecho múltiples atracos, robos a bancos. Para poder encontrar las pruebas que lo incriminaban, fue necesario buscar durante gran cantidad de información en videos, en voz, etcétera, para lo que se puso a disposición más de 2.200 oficiales que duraron más de 7 días para encontrar en 17 segundos la información que necesitaban para poderlo incriminar. ¿Qué quiere decir? Que la investigación que tenemos luego no es tan eficiente, no es tan eficaz. Las herramientas que se tienen de análisis logran bastante tiempo. Sería un deseable poder acortar ese tiempo para tener una resolución de casos mucho más eficiente. Bueno, hablemos sobre las razones que generan esos tres retos, o los retos que hablamos anteriormente. En la primera, pues, hablamos del desconocimiento. Dice que ojos que no ven, corazón que no siente, o que lo que no conocemos no nos hace daño. Pero la verdad es que la seguridad pública, la verdad y lo que ese conocimiento es la realidad y lo que nosotros necesitamos. Es clave, y sucede mucho, que los oficiales de campo son enviados a un evento y muchas veces a lidiar con lo desconocido. De esa manera podemos identificar en diferentes partes dentro del proceso de resolución de los problemas. Por ejemplo, los agentes que reciben la llamada y que hacen el despacho de las unidades, dependiendo del evento, necesitan tener mucha información. ¿Dónde es el incidente? ¿Cuál es la situación real? ¿Dónde están los recursos disponibles? ¿Cómo despachar directamente las unidades sin tener que demorarme más? En el comando, en el centro de comando, ¿cómo obtener información de primera mano? ¿Cómo puedo comunicarme no solamente con mi comando, sino traer información de otras entidades y comunicarla a otras entidades? ¿Cómo tomar decisiones que sean de manera
más rápida, mucho más eficientes e inteligentes. Y cómo interactuar directamente con los oficiales que están en campo para darles instrucciones mucho más directas. También las personas que se encuentran en campo básicamente quieren saber dónde es la situación que debo atender, cuál es la situación, dónde está el respaldo que yo voy a tener y cómo hago yo para mantener con la información que yo veo directamente en campo, poder estar actualizando a las personas que están detrás mío. Son diferentes retos que se dan, digamos, por el desconocimiento, y esa información es precisamente la que queremos buscar encontrar. Bueno, aquí me faltaba un reto. Por supuesto, cuando estamos hablando de temas de tecnología, también están detrás los directores de IT, las personas encargadas de IT en las empresas. En el caso de este tipo de soluciones, requiere que la persona de IT pueda llevar la información a la persona que se la debe llevar en el momento adecuado. Y desde luego esas personas de IT tienen un reto importante, que es volver conocido a lo que estamos llamando desconocido. Ahora sí, enfrentarse a lo desconocido, buscamos que las entidades de gobierno tengan mejores capacidades de los conocimientos de la situación. Para eso existen tres tendencias. Vamos a hablar de tres tendencias. La primera de ellas, la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es donde básicamente el ciudadano ya comienza a interactuar también con las fuerzas públicas. Cada ciudadano, cada individuo, pues hoy día tiene teléfonos inteligentes, tiene cámaras, existen sensores, etcétera, que son información muy valiosa para poder dar información oportuna. El segundo, la colaboración de múltiples entidades. Con esto lo que hacemos es que la policía puede interactuar con los bomberos, puede interactuar con la salud, con los entes de salud, con las ONGs, etcétera, etcétera, para que todos conozcan la misma situación, tengan toda la información de primera mano, se compartan, y desde luego cada uno de estos, teniendo estas infraestructuras, se pueden reducir costos al implantar una forma de recolectar información de manera centralizada. Y la última tendencia, desde luego, es el video. El video como una característica muy importante. Se considera que la información que se tiene en un video es 10 o más veces lo que puede tenerse con la voz. Por lo tanto, hacer esa multiplicación de posibilidades de tener información es importante. Y adicionalmente estamos viendo que la tendencia de todas las aplicaciones que se tienen hoy en día, más del 80% a 2018 serán basadas en video. Bueno, miremos entonces cómo las innovaciones, cómo esta tecnología va a ayudar a mejorar las capacidades de las situaciones en las entidades. Efectivamente, en las tres partes: primero, antes del incidente, a través de los sensores, a través de la información que se recolecta, como les comentaba, de la ciudad inteligente, está la detección inteligente. Con esto podemos tener una protección total. 7x24 estamos vigilando la ciudad, mirando lo que está sucediendo para poder prevenir de una manera más eficaz y lograr tener alarmas tempranas, que era uno de los primeros retos a los que nos enfrentábamos. El segundo, durante el incidente lo que buscamos es poder dar una toma de decisiones más inteligente, una respuesta mucho más rápida, permitir tener la colaboración de múltiples agencias, más información, para que las personas que están en campo poderlos empoderar de una mejor manera, que tengan mayor información y puedan tomar decisiones más prudentes y mucho más eficientes. Y pasado el incidente, lo que podemos es tener una plataforma que nos permita analizar toda esa información que ya tenemos almacenada en nuestro centro de datos, en nuestro cerebro, de una manera mucho más eficiente, lo que nos va a permitir reducir el tiempo de resolución de casos, de encontrar información valiosa, de poder incluso poder utilizar esa información hacia adelante y poder prevenir situaciones futuras y utilizar los recursos de una manera más eficiente. Plataformas que se tienen, por supuesto, las redes que existen, tanto fijas como móviles. Hablamos que de la parte de nuestra empresa tenemos el primer sistema trunking que se utiliza, pero no solamente como voz, que nosotros llamamos el PTT, o el Push to Talk, que sea solo voz, sino que podamos por ahí también compartir videos, información, fotos, etcétera, etcétera, y comunicarnos más en comunidad. Eso aumentaría la eficiencia. Por supuesto, el centro de datos, hoy día toda la información está digitalizada, tiene que quedar guardada y bien distribuida para poderla utilizar a futuro. Y una plataforma de lo que se llama Big Data, que finalmente va a poder sí funcionar como una plataforma de análisis de esa información
para lograr luego del incidente lo que estábamos hablando. Hemos podido identificar, digámoslo así, 4 eras o 4 etapas de las ciudades seguras. En la primera es una era análoga, donde nosotros vemos que existe videovigilancia, tenemos cámaras que funcionan de manera análoga, quizás en sitios claves, y por supuesto la comunicación por voz. Creo que en la actualidad la gran cantidad de ciudades manejan este tipo de ciudad segura. Luego pasamos a una era digital, en donde la vigilancia ya se vuelve de manera digital, se puede cubrir toda la ciudad a través de cámaras, incluso se utilizan cámaras o radares para temas de violaciones viales y cosas de ese estilo. Hay fuente integrada de comunicación a través de la voz, también de manera digital. La idea es empezar a llegar a la era inteligente, en donde con la era inteligente ya tenemos análisis inteligente de video, comunicaciones multimedia, haciendo uso de las redes de hoy en día. Ya tenemos redes de fibra, ya tenemos comunicaciones veloces en el aire como la 4ª generación móvil, que se van a utilizar para aprovechar mucho mejor la información que viene de la ciudad. Y finalmente llegamos a la parte smart, a la parte astuta, la parte lista de las ciudades seguras, que es la 4ª etapa, en donde además de utilizar lo anterior, el video como una arma crítica, tener a todas las entidades unidas, vamos a tener la participación masiva de la ciudadanía. Ellos van a ser nuevamente sensores o van a ser una especie de entrada a nuestra información muy importante. Por ejemplo, pienso que en los incidentes que pasaron recientemente el fin de semana pasado en Francia, hay mucha información de la gente que tomó con sus celulares, que tienen sus llamadas, información que puede ser muy útil para empezar a encontrar a los que hicieron esos hechos, cosas de ese estilo. Luego la participación va a ser muy importante. Son las 4 etapas para que vemos sobre la ciudad segura cómo se va evolucionando. Finalmente, para poner el tema ya de la solución, se proponen 6 etapas o 6 partes diferentes que tiene la red. Les hablaba que las ciudades inteligentes funcionaban como el cuerpo humano, haciendo el comparativo ya en la ciudad segura. Básicamente tenemos lo primero, que es el centro de comando